Bienvenidos a las tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Los domingos se repite el programa a 17 horas. Lunes y jueves, de 16 a 18 horas, puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Tomás García Valcarce, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Buenas tardes, mi nombre es Tomás García Valcarce, soy ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán de Buenos Aires. El punto que quería concientizar hoy y marcar la importancia es acerca de la vacunación contra el virus del HPV. El virus del HPV está vinculado al cáncer de cuello y es por lo cual hacemos el Papa Nicolau todos los años en nuestras pacientes y por lo cual tratamos de vacunar a la población para prevenir las infecciones graves de este virus, como las lesiones de cuello, vulva, vía oral o el pene en el varón, pero fundamentalmente el cáncer de cuello uterino, que es la patología oncológica lamentablemente más frecuente ginecológica en nuestro país. Entonces, la vacunación, cuando uno conoce o habla con las pacientes, lo que me dicen es, pero yo no me la tengo que dar, yo tengo 40 años, 30 años, 25, no entro en el calendario. Es verdad, el calendario de vacunación se da en varones y mujeres a los 11 años. Sin embargo, no quiere decir que por no estar en el calendario no seas candidata a la vacuna. Toda paciente mujer es pasible de ser vacunada y se beneficia con la vacunación, haya tenido o no haya tenido relaciones sexuales previamente. Porque lo que brinda la vacuna es una inmunogenicidad, una capacidad del cuerpo de protegerte frente a ese virus sin depender del contacto del virus previo. El virus del HPV es un virus de superficies, por lo tanto no deja inmunidad natural. Es decir, vos tuviste una lesión por HPV o condilomas, verrugas, y no vas a quedar con inmunidad y te podés volver a infectar. La vacuna lo que hace es brindarle a tu sistema inmune la información necesaria para poder defenderte en forma más eficiente la próxima vez que tengas contacto con el virus. Por eso, sin importar de edad, aunque no estés en calendario, habla con tu ginecólogo la posibilidad de vacunarte, porque es muy importante y muy beneficiosa. Muchísimas gracias. Vamos a concientizar sobre celiaquía, reacción inmunológica ante la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Hoy me visita el doctor Julián Fernández, gastroenterólogo, endoscopista, pediátrico. Esa palabra, ¿cómo me...? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, muy bien, súper. Celiaquía. ¿Aumentaron los casos de celiaquía? Yo no sé si decir que aumentaron o hay más conciencia de lo que es la enfermedad, entonces se busca más y se diagnostica más. Si vos hablabas de enfermedad celíaca hace 50 años, la gente ni sabía lo que era. Hoy por hoy decís celiaquía, decís Sintac o Quintac y todo el mundo sabe lo que es. Entonces, sí, hay más conciencia entonces. Hay más conciencia y eso hace que se pueda diagnosticar más casos. Ajá. La prevalencia general es de 1 en 100 personas, o sea, cada 100 personas hay un celíaco seguro. Y a veces se cree que un poquito más por este subdiagnóstico que todavía no llega a todos. O sea, ten en cuenta que de 4 celíacos que van por la calle hay 3 que no tienen diagnóstico. Todavía falta diagnosticar mucho más. Bien. A ver, síntomas, tipos de celiaquía y si hay algunos que no tienen síntomas. ¿Hay alguna celiaquía que no Muy buena síntomas? esa pregunta. Los síntomas que la gente conoce en general son los más evidentes: la distensión abdominal, la diarrea, vómitos, el chico que a veces no crece. Eso es lo que todo el mundo hace que vaya con esa inquietud a su médico clínico o al pediatra y le diga, mira, no seré celíaco o mi hijo no tendrá celiaquía por estos síntomas. Después hay síntomas que son más solapados, donde el diagnóstico a veces cuesta un poquito más, si no se lo piensan. Anemia, pues hay personas que tienen anemia toda la vida, hasta que llega al médico y le dice, no será celíaco, le hace un estudio de sangre y ahí se empieza la rutina para diagnosticar la enfermedad. Otro síntoma que a veces pasa como desapercibido es la pérdida de pelo, ya en la mujer más adulta la infertilidad o abortos. O sea, los síntomas de la celiaquía son muy amplios, no es solamente lo gastrointestinal. ¿Puede variar distinto? O sea, varía, depende de la persona. Algunos pueden tener más síntomas, otros menos. Sí, hay diferentes formas clínicas, hay síntomas que son, como te decía recién, los más comunes, hay otros síntomas que se consideran atípicos, lo de la anemia, lo de la caída del pelo, lo de la infertilidad y los abortos. Y hay personas que son asintomáticas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico?
Si uno diagnostica a un niño en la familia, después se tiene que estudiar toda la familia, los hermanitos y los papás. Y ahí surge el diagnóstico que por ahí el papá era celíaco y nunca se dio cuenta, pensaba que esos dolores de panza que tenía todo el tiempo eran por estrés, por nervios, y era que el papá también era celíaco. Bien, ¿es una enfermedad autoinmune? ¿Es verdad? ¿Verdadero o falso? ¿Se la considera como enfermedad autoinmune? ¿Qué dice usted como médico gastroenterólogo? Ahora se la redefinió como inmunomediada. ¿Esto qué significa? Que aunque está generado por autoanticuerpos, o sea, es autoinmune, si uno hace el tratamiento que es la dieta libre de gluten, esos anticuerpos desaparecen. O sea, si vos tenés una enfermedad autoinmune como una tiroiditis, los autoanticuerpos no se van. Es verdad. En la celiaquía sí. Uno hace la dieta y no hay autoanticuerpos dosables en sangre. Porque bueno, cuando hay una enfermedad autoinmune puede que aparezca otra enfermedad autoinmune. Sí, están emparentadas. Sí, cuando hay una celiaquía, ¿se puede confundir con otra enfermedad? Por ejemplo, ¿y cuál en caso de? Mira, en los chiquitos lo más frecuente es confundirlo con un cuadro generado por parásitos, que es lo más frecuente en chicos. Uno en primera instancia, si tiene un chico con diarrea, no es lo que piensa, bueno, le voy a hacer un estudio de celiaquía. Primero descarta una parasitosis. Si el chico recurre en esa diarrea, ya tiene que pensar, bueno, ya lo traté por parásitos, sigue haciendo diarreas, hay que pensar que no sea una enfermedad celíaca. Eso es lo más frecuente en cuanto a confusiones. Bien, factores de riesgo, a ver. Para que nosotros podamos ser, o sea, todos podemos ser celíacos. Mira, tiene una base, una base genética, sí, hay una predisposición. Sí. Como te decía recién, el 1% de la población general va a ser celíaco. Y los genes, o sea, la posibilidad de ser celíaco está en el 30% de la población. Bastante. Pero no todos van a ser celíacos, solamente el 1%. ¿Más mujeres o varones pueden tener celiaquía? La frecuencia es más alta en mujeres. En mujeres, ¿por qué? ¿Lo sabes? Y mira, tiene una base genética, es inmunomediada, pero hay muchas enfermedades autoinmunes que también son más frecuentes en mujeres y no se sabe exactamente el por qué, pero suele ser así. Bien, ¿cómo sería ese tratamiento? El tratamiento es hacer una dieta libre de TAC. Trigo, avena, cebada y centeno. Si uno hace bien el tratamiento, la enfermedad desaparece. Ese nene que está creciendo crece con total normalidad. Para eso es importante explicarle a papá cómo tiene que cocinar los alimentos para evitar la contaminación cruzada. Iba a decir eso, después vamos a hablar sobre la contaminación cruzada. Es otro tema. Pero lo que es muy importante que sepan los papás es que si un nene celíaco hace una dieta libre de gluten va a tener una vida totalmente normal. Bien, muchas veces pasa que en la familia por ahí hay un hijo o alguien y todos comen como el celíaco. ¿Qué tan bueno es? A ver, si yo no soy celíaco, y como todo como si tuviese celiaquía, ¿puede haber algún riesgo? Mira, es muy importante acompañar al nene. Cuando ya hay muchos hermanitos, a veces no es tan fácil y lo que hace la mamá es preparar la comida aparte. Cuando es el nene solo y tiene a los papás, por lo general los papás acompañan en la alimentación. Hacer una dieta libre de gluten... ¿Es bueno? Esa pregunta también es muy interesante y hay una opinión dividida. Hay gente que te va a decir que sí y hay gente que te va a decir que no. No está indicado para la población general hacer una dieta libre de gluten porque sí, pero no está demostrado que el gluten sea algo esencial en la alimentación. De hecho, no se absorbe. Son proteínas que están en el gluten y no se absorben. Pero bueno, tampoco puedo decirte que se recomienda que todo el mundo haga una dieta libre de gluten. Pero bueno, es algo que se está viendo y actualmente hay muchas personas que la hacen y se sienten mejor, con más energía. Pero bueno. ¿Hay algún problema una madre embarazada con celiaquía? ¿Hay algún inconveniente en ese bebé que va creciendo? Digamos, puede tener anemia, puede tener falta de algún complejo vitamínico. Mira, si la mamá hace bien su dieta libre de gluten, ese bebé va a crecer completamente normal. Si la mamá no hace bien la dieta, el cuerpo tiene que elegir a dónde van los nutrientes, porque ten en cuenta que esta enfermedad afecta las vellosidades intestinales, que son los pelitos con los que uno absorbe los nutrientes. Entonces, esos pelitos se acortan y el chico o la mamá en este caso no puede absorber nutrientes. Si no los absorbe, no se los puede pasar al bebé. Y el cuerpo tiene que elegir a quién prioriza, a la mamá o al bebé, y suele elegir a la mamá, y en ese caso aparecen lo que te decía previamente, los casos de abortos. Entonces es muy importante que la mamá con diagnóstico de celiaquía haga perfectamente bien la dieta libre de gluten. Bien,
diagnóstico. A ver, ¿cómo sabemos que hay análisis de sangre? Dame los diagnósticos que se pueden realizar. Sí, inicialmente es un pinchacito de sangre, es un examen del laboratorio y con eso el médico va a definir si es necesario o no la endoscopía. Pero para eso es importante que consulten al médico gastroenterólogo inicialmente, que le va a pedir el estudio de laboratorio inicial, que es de sangre. Después, en función de eso, se ve si hay necesidad o no de hacer la endoscopía y ya con la endoscopía hecha se hace el diagnóstico de certeza, que es del 100%. Bien, háblame de la endoscopía, el procedimiento, si hay que hacer alguna dieta antes de hacer la endoscopía, cuánto tiempo dura y cómo va viendo esa camarita, ¿no? Que llegamos a un cierto punto en donde, ¿cómo está el intestino? ¿No? Sí, como esta enfermedad afecta al intestino delgado, lo que hay que hacer es llegar hasta él, mediante el endoscopio, que es un tubo flexible con una camarita en la punta y una luz. Entonces uno entra, el chico va a estar dormido con anestesia general. Anestesia general. Exacto. A mucha gente le da miedo hacer la... Sí, pero es un procedimiento con una tasa de riesgo bajísima. Está bien. Se pide un prequirúrgico. Bien. Hay todo un equipo que está apoyando el procedimiento, está con un anestesiólogo en el caso de los chicos, así que está todo controlado perfectamente. Se llega al intestino y se toman biopsias muy pequeñitas que después se mandan a analizar. Y con eso uno encuentra lo que es la atrofia vellositaria, que tiene que ver con estas vellosidades que te decía hace un ratito. Háblame de qué ves en los intestinos, queremos saber. Claro, bueno, sí, queremos saber, ¿no? Uno está dormido, queremos saber qué es lo que se encuentra. Claro, ¿Qué sería un intestino normal? Intestino delgado, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué sería, digamos, sano y otro que está causado, digamos, por la celiaquía, que seguramente debe estar lesionado? Exacto. Según el grado de atrofia vellositaria que tenga, porque hay diferentes grados, vas a encontrar el intestino más lastimado o menos lastimado. A veces incluso el intestino a simple vista parece normal. Por eso uno toma biopsias, que eso después se manda a analizar a través del anatomopatólogo para ver si hay o no signos de atrofia vellositaria. Uno a nivel endoscópico encuentra determinados signos que son muy sugerentes de enfermedad celíaca, entonces cuando sale de la endoscopía le dice, mira mamá, encontré estos signos endoscópicos y es muy probable que sea celíaco, nos falta solamente la anatomía patológica y con eso se confirma el diagnóstico. Bien, crisis. En caso de que no se cumpla bien con esa dieta que se exige, porque cuesta mucho también, a una persona le das decir, bueno, sos celíaco, entonces tiene que, es todo un cambio, ¿no? Sí. Y a veces puede pasar que alguna persona diga, bueno, no va a pasar nada, como esto... Sí, y puede llegar a descomponerse y muy fuerte. ¿Y cuánto duran las crisis? ¿Y qué se hace en caso de ciertas crisis? ¿A quién tienen que ir a ver? Eso también pasa, porque no todos los celíacos tienen la misma expresión sintomática. Hay pacientes que comen un poquito de harina, una amiguita, un pedacito de un alfajor, tienen dolor de panza, diarrea, vómitos. Y hay chicos más grandes que no, que comen mayores cantidades y te dicen, yo no siento nada, yo creo que estoy bien. Y cuando uno hace la endoscopía, en ese que se cree que se siente bien, está lastimado igual. Qué bárbaro. Lo que uno tiene que entender, las mamás al principio hacen la misma cara que vos. Uy, qué difícil, es la dieta libre de gluten, es celíaco. Cuando empiezan a avanzar en esta dieta se dan cuenta que no es tan complicado, que es mucho más simple de lo que uno cree, que pueden comer todas las verduras, todas las frutas, todas las carnes, hay mucha amplitud alimentaria. Y lo que es muy importante entender es que no hay permitidos acá. Un poquito que le des le va a lastimar severamente al intestino y aunque el chico no tenga síntomas, la lesión la tiene. Yo esto se lo explico a muchas mamás que dicen, no, pero le di un permitido porque se fue a un cumpleaños, a la casa de un familiar. Y yo le digo, bueno, vos le estás dando ese permitido a ese nene ahora, que sabe que no está bien comer el gluten. Cuando sea más grande y quiera transgredir otra cosa, ¿con qué autoridad moral le vas a decir no fumes o no tomes si le estás dando permitido ahora en algo que él sabe que no corresponde? Es tremendo eso, pero no me quiero meter en esa área porque si no se van a enojar conmigo. No, bueno, debe ser bastante difícil el hecho por eso es muy importante hablar con los papás y explicarle bien todos los pormenores. Y no significa que uno lo ve bien al nene y por dentro no esté lastimado, porque las complicaciones pueden aparecer. Seamos serios con esto, seamos serios porque, bueno, como vos decís, hay más conciencia y hay más detección temprana. Bien, una detección temprana en cuanto aparecen unos síntomas, porque también se puede confundir con otra enfermedad, ¿no es cierto? Algo decís, uy, me cayó algo malo, estoy sensible. La diferencia entre sensibilidad y ser celíaco. Hay personas que consumen gluten y les hace mal, les genera síntomas. Dolor de panza, vómitos, diarrea. Dicen, no seré celíaco, se hacen los estudios en sangre.
y le dan normales. Sigue muy sintomático, le hace la endoscopía y le da normal. Entonces uno se da cuenta que hay ciertos componentes del gluten que le hacen mal, pero no son los que generan la enfermedad celíaca. Entonces hay intolerantes al gluten que no son celíacos y tienen que sacar el gluten de la dieta, pero primero hay que descartar la enfermedad celíaca. Siempre hacer la biopsia. ¿Cuánto tiempo dura la biopsia? ¿Cuánto tarda en...? Mira, por lo general es un procedimiento que no es muy complejo y se suele hacer en menos de 1 hora. Entre que el chico se duerme, se hace la endoscopía, se despierta. Perfecto. Y el alta en general se da en el día, así que van a la mañana y al mediodía se están yendo a su ¿Los casa. resultados? ¿Cuánto tardan? Los resultados endoscópicos se dan en el momento. Ah, en el momento. Claro, uno dice, mira, Espectacular. encontré o no estos signos endoscópicos de enfermedad celíaca, y lo que es la anatomía patológica que es mirar al microscopio tarda un poquito más, 1 mes más o menos. Bien, cerramos la nota. Alimentación cruzada. Sí, muy importante, evitar eso. Por favor, seamos serios con esto porque puede pasarla muy mal la persona, porque muchas veces hay lugares donde dice, ¿no? El lugar especial y puede haber una contaminación. Sí, hay que tener contaminación cruzada. mucho cuidado con eso, sobre todo en 2 cosas. Dónde se guardan los alimentos y cómo se cocinan. Entonces, cuando guardas los alimentos, conviene poner los alimentos del nene celíaco más alto, así que cuando uno lo abren, no se contamina, porque si lo haces al revés, se pueden contaminar. Sí. Y en cuanto a la cocina, no conviene mezclar los utensilios, el aceite, usar un diferente aceite, y la mamá se tiene que lavar muy, pero muy bien las manos. Bueno, el lavado de manos, que es importante. Una cosita más, en cuanto a la experiencia, que a veces pasa, ¿no? Si vos tenés en la familia que todos los nenes que tenés, menos uno, que es bajito, el resto tiene una estatura normal o alta, ese nene bajito, fíjate si no es celíaco. Que a veces suele pasar, no, pero yo lo veo bien, a mi hijo juega, corre, se ríe, pero es muy bajito comparado con los hermanos y con los papás. Habla con el pediatra para que te derive al gastroenterólogo para ver si no es celíaco. Bien, contaminación cruzada, peligrosísimo. Desinfectar absolutamente todo. Primero conviene que coma la persona que tiene celíaca. No hace falta hacer en eso tan estricto. Mientras uno cocine separado los alimentos, no mezcle los utensilios o los lave muy bien, siempre trata de cocinarle primero al nene celíaco, después le cocinas a los hermanitos. Y no mezclando, como te decía, principalmente lo que es el aceite, porque por ahí fritan lo mismo de celíacos y no celíacos, y no, esto tiene que ser aparte. Pero igualmente, la mamá que tiene al nene celíaco, ve al médico, ve al pediatra, ve al gastroenterólogo y muchas veces a la nutricionista. Siempre se le explica una y otra vez y enseguida a la mamá le agarran la mano a todo esto. Bien. No, hay que hacer bien las cosas. Gracias, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias. Un detalle. Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pi.